Esto es una charla sobre ciclos femeninos, arquetipos femeninos, diosas. Jacinto está versado en mitología, con lo cual lo va a explicar muy fácil. Y pues eso, para que lo podamos integrar cada una a nuestro ritmo y como mejor nos convenga. Y luego nuestra propuesta, para los que quieran, es de alguna forma ofreceros algún taller sobre estas diosas para poderlas integrar a través del movimiento corporal y por supuesto a través de teoría. Pero bueno, eso os llegará información y la que quiera apuntarse, pues fenomenal. Vamos a hablar de las múltiples caras de la luna, de para qué es necesaria entenderla y un poco también del proceso de transformación a través de la integración de esas caras de la luna para intentar ser mejores personas. Realmente todo lo que voy a decir no es exclusivo de la mujer, ni voy a hablar en ningún momento de géneros, aunque sí que es verdad que voy a hacer ciertas alusiones, voy a intentar enhebrar parte de esa energía a algo de lo que realmente no me siento del todo capacitado para hacer, pero voy a intentar hacerlo, que es el ciclo menstrual. De hecho, el ciclo menstrual debería unirnos a hombres y mujeres más de lo que nos separa para entender realmente algo que la parte masculina del psiquismo, los hombres, hemos perdido de la naturaleza, que es la conexión con los ciclos. He estado esta tarde haciéndome un pequeño croquis, esquema de las cosas que quiero hablar. Tenéis un poco, creo que tenéis ya la foto, que Isabel ha hecho la foto de la pizarra, para que la veáis más de cerca. De lo que vamos a intentar hablar en principio es de estas tres palabras que vienen aquí arriba, que son el proceso más básico de la dinámica alquímica. Esa dinámica alquímica lo que nos habla es del camino de integración, de aquellas cosas que tenemos que integrar en nosotros para poder evolucionar. Vienen representadas por la nigredo, el albedo y el rubedo. La nigredo habla de la prima materia, de ese momento oscuro tanto del alma como del conocimiento, en el cual no sé qué soy, no sé qué quiero, no sé para dónde voy, no sé de mí. Ese color oscuro se va tornando blanco a medida que los distintos espectros lumínicos le dan, y esa es la parte de albedo, es la apertura al mundo y la apertura al conocimiento. Ese conocimiento después en la rubedo se va a sublimar, se va a pulir y mejorar. ¿Para qué? Para llegar al dorado, la esencia del sol, ¿no? Que es lo mismo que hemos hablado, lo que los orientales hablan del proceso de iluminación, ¿no? de volverse luz. Ese volverse luz es el rubedo, que viene realmente tocado por dos grandes espectros de color. Por un lado el dorado y también el rojo como alusión a la vida, ¿no? Como alusión a la pasión y la fuerza de la vida. Entonces vamos a dar un pequeño recorrido por las diosas fundamentales, dar unas pequeñas pinceladas de para qué sirve integrarlas, para qué sirve asimilar esa energía dentro de cada uno de nosotros para poder tener control y poder sobre nuestras vidas, poder discernir qué es lo importante, qué es lo necesario y qué cosas son accesorias y dejar de perder energías en todas aquellas cosas que no son trascendentales o no nos sirven, que muchas veces las perseguimos como locos, esas cosas que no nos sirven. Y antes me gustaría contaros una pequeña historia. Al principio, es cuando todo estaba oscuro, una energía increíblemente universal, formó el mundo, y de repente cuando ese mundo estaba formado, aparecieron dos sujetos, un hombre y una mujer. Como habían aparecido de repente y no sabían muy bien de dónde habían venido, no podían hablar, no podían comunicarse, pero tenían muchas ganas de hacerlo. La única comunicación con la que podían establecer relación era con los elementos, con el aire, con el sol, con la tierra, con el agua. Pero ¿qué ocurre? Que estos elementos eran terriblemente inmisericordios con ellos. El viento les azotaba de vez en cuando, la lluvia le calaba hasta los huesos y los aterraba de frío de vez en cuando, y ellos seguían sin poder comunicarse. Así que lo que hicieron es, a esas energías absolutamente abstractas, darles personalidad. Decidieron
humanizarlas. Y así crearon los primeros dioses, el dios árbol, el dios lluvia, la diosa tierra, y empezaron a comunicarse con ellos. Estaban aterrados de miedo, porque sus vidas dependían de esos elementos. En ese profundo miedo empezaron a intentar, en el diálogo con esos dioses, empezaron a intentar calmarlos, entenderlos e integrarlos. El hombre, para poder relacionarse con ellos, se fue a un árbol, arrancó un trozo de corteza y se hizo una máscara. Y además se hizo un arco y unas flechas y empezó a relacionarse con la naturaleza. Y la mujer cogió unas hojas de parra y unas uvas. Con las uvas de la parra tiñó todo su cuerpo de rojo. Y con las parras, con las hojas, se cubrió ciertas partes del cuerpo. Y así quiso que la tierra fuera fértil y que ella misma pudiera ser fértil. Y vinieron los primeros hijos. A partir de ahí, dioses y hombres empezaron a llegar a acuerdos. Y poco a poco fueron creciendo y prosperando. Cuenta la leyenda que al final de los días, esos dos primeros hombres, ese hombre y esa mujer, se juntaron para poder entender qué pasaba. El hombre se quitó su máscara, la mujer sus hojas de parra, y se dieron cuenta que la verdadera máscara eran ellos mismos. A partir de ahí empieza la historia del ser humano. El ser humano, cuando levanta por primera vez la cabeza del orden natural de las cosas y mira a los cielos, empieza a generar ideas de Dios. No sé si son ciertas o no, tampoco importa mucho. La realidad es que mantenemos una relación con esas fuerzas primigenias, que son los dioses, y que a medida que hemos ido evolucionando, se ha ido apartando. Hubo un momento en la historia de todo este devenir que fue importantísima, sobre todo es importantísima para los dos géneros que habitamos el mundo, pero sobre todo es muy importante que la entiendan las mujeres. Esa historia es lo que algunos antropólogos, algunos historiadores llaman la Gran Guerra. Esa Gran Guerra empezó a surgir en la Babilonia antigua cuando el poder de las diosas empieza a pasar y empiezan a ser fagocitadas por los dioses. Estábamos en una sociedad básicamente matriarcal, en la que lo importante era procrear, que lo importante era cuidar, generar, regenerar. Eso importante, simbolizado por ese pacto que hizo esa primera mujer con los dioses al teñirse su cuerpo de rojo, del rojo de las uvas, que es una intención de fundirse con esa naturaleza para que tanto mujer como tierra fueran fértiles, estaba en antagonía con el espíritu más depredador del hombre, que recordar que se hizo una máscara de madera para protegerse y elaboró inmediatamente unas armas, arcos, flechas y lanzas. Esa energía de justaposición en que las mujeres que marcaban el orden y cuidaban del orden natural de las cosas, de la familia, de lo que de verdad era importante para sobrevivir, entró en conflicto con el hombre más guerrero, más batallador, que lo que quería era coger a la prole e irse a conquistar a la guerra. Como las mujeres estaban al poder y no permitían eso, los hombres se rebelaron. Fruto de esa rebeldía empezó una transmutación de las diosas femeninas a los dioses masculinos. Algunas a través de casarlos unos con otros, otras de hermanarlos y otras directamente de quitarlas de en medio. Así pues, hay cosas muy interesantes. El dios Neptuno no es ni más ni menos que la diosa Cibeles. Es una forma femenina de una diosa anterior. La evolución va pasando y esto da fruto a un potente patriarcado que lo que hace es anular el poder femenino. Lo anula no solamente restringiendo la capacidad de hacer, decidir y ser de las mujeres, sino también lo anula de una forma mucho más peligrosa, con la falta de respeto a la primera gran madre, que es, aquí la tenéis, es Gea, la tierra, Gaia. Esa falta de respeto y esa anulación a lo femenino, no solamente, como os digo, pasa factura a las mujeres, a los seres humanos, sino que sobre todo es una terrible falta de respeto contra el orden natural de las cosas. El hombre, cuando un árbol le molesta, va y lo corta, lo quita de en medio directamente, sin
hacer lo que la mujer hace, que es conservar la procreación y repoblar. Son dos patrones de consumo distintos. Uno es biosostenible, por decirlo de alguna manera, y otro es depredador. Esto llevado al patrón de relaciones es muy peligroso, porque el hombre busca la satisfacción inmediata y casi da como origen a cosas como el donjuanismo, y la mujer lo que busca de forma principal es la capacidad de establecer estructuras sólidas, firmes y que puedan mantener la vida. Antiguamente, al principio de los tiempos, no se podía adorar ningún principio divino que fuera masculino por una sencilla razón. Lo masculino no procrea. Al no procrear, ¿cómo vamos a adorar energías que no son capaces de procrear, que no son capaces de ponernos en un patrón de crecimiento, de medrar, de abundancia? Entonces, todo lo que adorábamos era femenino. Y lo adorábamos con un respeto a algo fundamental, que es el ciclo en el que estamos todos metidos, el ciclo de la vida. Muchos de nosotros, con toda nuestra mejor voluntad, con nuestras capacidades más hábiles que podemos tener, empezamos procesos que rápidamente están abocados al fracaso, única y exclusivamente porque están puestos en marcha en ciclos inadecuados. ¿Qué significa esto? Que yo pongo en marcha un proyecto y lo pongo cuando yo creo, en base a mi ignorancia de mis energías internas, que va a funcionar, sin conectarme realmente con el ciclo natural de la vida. Es como si sembráramos tomates en noviembre. O sea, si yo siembro tomates entrado el otoño, pues me va a costar mucho sacarlos adelante. Es como que cada cosa tiene su tiempo y cada tiempo es adecuado para una determinada cosa. Al alejarnos de este ciclo natural de la vida y de nuestras energías, lo que estamos haciendo es pelearnos contra la natura, poner muchísimo más esfuerzo en procesos que, si van a favor de la naturaleza, salen prácticamente de una manera fluida. Y esto es muy importante, aunque los hombres, y aquí me refiero a los varones, nos hemos separado de esto, las mujeres seguís aferradas a ese ciclo natural a través de vuestro ciclo menstrual. Aunque muchas lo veis de una forma negativa, ese ciclo menstrual. Pero ese ciclo menstrual os da algo maravilloso, si lo llegáis a comprender. Os da la capacidad de entender en qué momento es adecuado realizar ciertos actos. Y esa es la sabiduría que el conjunto de la humanidad, hombres y mujeres, necesitamos entender. Necesitamos entender que no siempre tenemos que estar al máximo, que no siempre tenemos que hacer, que no siempre tenemos que iniciar, que hay un proceso mucho más fluido en el que la intensidad y la capacidad de hacer, de sentir, de funcionar, debe ser modulada acorde a un estímulo que es primordial, que es el estímulo de la naturaleza de la que todos somos hijos. Nos olvidamos muchas veces de que nosotros como humanos somos parte de la naturaleza. Todavía estamos como en un terreno de nadie, todavía no terminamos de ser hombres biomecánicos, aunque a través de prótesis, implantes, etcétera, etcétera, vamos hacia allá, y nos estamos intentando separar del mundo animal, del mundo de la inconsciencia, a través de nuestro proceso de ser más conscientes y más humanos. Separarnos por completo del mundo animal es una barbaridad porque es una condición nuestra y tenemos que conectarnos de alguna manera con él. Ahora me gustaría... ¿Tenéis alguna cosa? ¿Todo bien? Lupe, sí. Lo que te estás refiriendo es algo respecto de como un reloj biológico, ¿no? Exactamente. O sea, es eso, ¿no? La idea. Es eso. Claro. Que a veces que cuando uno hace cosas de manera que no está tan consciente y es como que a veces derrocha energía porque no estamos respetando ese tiempo biológico que vos estás marcando y tal vez llegar a ese resultado te implica más tiempo y más desgaste, como más, ¿no? Exactamente. Llevando esto al absurdo, claro, ¿vale? Sería como si empezamos a dormir a las 11 de la noche y a las 2 de la mañana nos despiertan para hacer alguna tarea que necesita mucha atención. Y luego nos dejan dormir otra vez. Si cualquiera de nosotros rompe de una forma clara los ciclos biológicos, va a ver el resultado.
El problema es que los rompemos de una forma muy sutil. Nos obligamos a estar a tope en muchísimas cosas con demasiada insistencia. No nos respetamos como partícipes. Este reloj biológico al que haces alusión tiene distintos movimientos. Hay días que son maravillosos para iniciar algo. Hay días que son maravillosos para planear. Hay días que son maravillosos para acometer una tarea específica. Pero ¿qué ocurre? Como nos hemos apartado tanto de esos ciclos biológicos, somos incapaces de poder entender y sentir ese patrón, ese ciclo biológico, ¿vale? Lo que vamos a hacer, ahora no nos va a dar tiempo para esto, pero lo que vamos a intentar hacer es poder, a través de la metáfora de la integración de distintas energías, poder conectarnos con esos ciclos y ser muy eficientes. Ser muy eficientes es ser muy económicos, naturales. Redmi, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, quería hacer una pregunta. Sí, soy Gema. Ah, hola. Sí, yo me siento totalmente identificada con lo que está diciendo Jacinto, porque yo soy abogada y para mí en mi mente hay días, yo considero que tengo que estar arriba los 365 días del año, y cuando yo tengo, sobre todo la semana antes de que yo empiece con la menstruación, no tengo esa capacidad para crear. Mi creatividad se hunde y yo me levanto de la cama, me siento en mi despacho porque tengo que seguir trabajando y me siento culpable por no poder seguir dando el máximo como lo estaba dando hace 2 semanas atrás. Y así continuamente, esta pesadilla que se mueve la cola y no puedo parar porque los expedientes de los tribunales no paran, los problemas de mis clientes no paran. Y es una frustración, me siento mal, desarrollo un sentimiento de autoculpabilidad. No sé si me oye bien. Vale, Sí, perfectamente. Y hay un tema con todo esto. Yo entiendo que vivimos en una sociedad determinada que, más allá de nuestras apetencias o nuestros estados emocionales, nos requiere ciertos esfuerzos o ciertas obligaciones. Eso es cierto, pero también es cierto que la naturaleza nos ha dado a todos nosotros ciertas energías y ciertas herramientas, sobre todo, para optimizar y recuperar. ¿Qué quiere decir esto? Imaginaros que somos una fuente de recursos energéticos. Puedo desviar ese caudal de energía en los momentos bajos de cosas de las que puedo prescindir y llevarlas a cosas que por obligación o sobrevivencia tengo que realizar. Tenemos que estar dispuestos a sacrificar ciertas acciones cuando no hay energía para más y recuperarlas más adelante. Para eso, claro, lo importante es poder discernir lo que es urgente de lo que es importante y poder actuar en cada momento en base a algo. Pero entended una cosa, la naturaleza es absolutamente ecológica y lo que busca es el máximo resultado con el mínimo esfuerzo. Todo eso que nos han contado, que esforzarse es el camino del éxito, no es cierto. De hecho, todos vosotras y todos vosotros vais a conocer montones, muchísima gente que se esfuerza cada día como verdaderos jabatos, que trabajan duro, que se han esforzado durante toda la vida y al final no han encontrado un resultado acorde a su esfuerzo. De hecho, esta sociedad tan graciosa nos está mostrando constantemente que los que están arriba de la pirámide, yo le llamo la pirámide depredadora casi, ¿no? Los personajes más ricos o más poderosos de esta sociedad son los que menos se esfuerzan. Pero muchos de nosotros conocemos gente que para sacar a sus hijos, su familia, sus ilusiones adelante, están trabajando como verdaderos leones constantemente para conseguir un resultado que muchas veces es mediocre. Entonces nos han, de alguna forma, absorbido el cerebro para volvernos máquinas de producción, poniéndonos una zanahoria delante para que nos esforcemos mucho en hacer a otros mucho más ricos. Pero ese es otro tema, del que si queréis algún día hablamos. Hoy de lo que nos vamos a intentar centrar, si os parece, es en 2 cosas básicas. Una, el proceso de individualización. El proceso de individualización no es la separación del colectivo. El proceso de individualización es lo que llamamos el camino del héroe. El camino del héroe es un camino por el cual alguien se da cuenta de que tiene una misión, de que su vida realmente no es lo que está viviendo, que tiene una misión de autodescubrimiento
y empieza a pasar un montón de aventuras para conseguir hacerse, formarse. Y al final, cuando consigue éxito, cuando consigue realmente estar formado, su tarea imprescindible es volver al colectivo, para verter en el colectivo todo eso que ha atesorado en sí. Entonces, no es lo mismo la individualización que el individualismo. Lo que nos venden es que nos individualicemos. No, no, no. Lo que tenemos que hacer es ser uno en el todo, no ser seres individuales, sino ser seres que a través del proceso de individualización personal puedan tender una mano al colectivo para que ese colectivo pueda también ascender en conciencia y en, de alguna forma, en sabiduría, bienestar, etcétera, etcétera. Todo bien que no se reparte es un bien falaz. O sea, yo no puedo estar muy bien rodeado por una sociedad que está todos mal. O sea, imaginaos lo que es que yo esté muy feliz y de repente voy a una reunión y está todo el mundo llorando, decaído y deprimido. Es una locura. O sea, lo que tenemos que buscar como seres humanos es la simbiosis a través de la ayuda al colectivo para que todo el colectivo emerja. Es el rollo de la nueva economía de win to win, ¿no? Si yo gano y tú ganas, ganamos los dos más que si gano yo solo, ¿vale? Y eso es en lo que nos vamos a enfocar, en cómo la capacidad de restaurar el poder de la diosa, de rescatar toda la energía y todo el poder femenino, toda la sociedad se va a ver beneficiada. Con lo cual, esto no va de una guerra entre sexos, no va entre una guerra de hombres y mujeres, de lo masculino y lo femenino. No, no, va de intentar entender que esas dos energías tienen que jugar equilibradas, en simbiosis, y aportándose la una a la otra de forma coayudante. No hay que hacer que solamente que la mujer ascienda a las capacidades de los hombres, sino que sobre todo los hombres asciendan a las capacidades de las mujeres para que también sean partícipes de la protección del mundo, del planeta, de sus vidas y de lo que realmente es importante. Dejar de intentar atesorar bienes como forma de sentir un bienestar que es absolutamente falaz, porque cuantas más cosas tenemos, menos tiempo tenemos para tener esas cosas, y esas cosas pasan a tenernos a nosotros. Ese trabalenguas es muy claro, es pensar si el coche te tiene a ti o tú tienes al coche, y así todo. O sea, nos metemos en locuras materiales a las que le damos el poder de nuestros actos y de nuestra vida. Entonces, no está mal consumir, de hecho está muy bien, pero con cabeza y con algo de honestidad y reciprocidad. Vamos a empezar esta vuelta a través de los arquetipos de las diosas, y si os parece, vamos a empezar por Gea, por Gaia. Gea y Gaia son las dos divinidades que asociamos a la Tierra. Estas dos, en el fondo, al principio de los tiempos, tenemos una imagen muy interesante, que es la imagen de la diosa Tetis, que es de la primera que sigue este hilo que tenemos noticia. La diosa Tetis está asociada con el Uroboros. El Uroboros, no sé si habéis visto esa imagen en algún sitio, yo no la he pintado aquí, pero debería haberlo hecho. Es una serpiente que se está comiendo a sí misma. Está todo el rato, ¿visteis? Es como un anillo, que en el fondo es una serpiente gigante, que está todo el rato comiéndose la cola, pero al mismo tiempo se está regenerando. Y es el ciclo, representa el ciclo constante de vida y muerte y regeneración. Ese Uroboros, que era la primera referencia, como os digo, que tenemos de la Gran Madre, cuenta la leyenda que un día estaba aburrida de que todo el cosmos fuera caos constante. Entonces, ¿qué hizo? Generó un héroe solar, el primer héroe solar. Ese héroe era Marduk. Marduk, cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo la madre, que era generar un montón de cosas para luego comérselas, que esta es una metáfora muy interesante, es la metáfora de la madre castradora, que crea un hijo para luego impedirle que ese hijo se desarrolle. Eso pasa muchas veces, tenemos muchos hijos tremendamente castrados, con unas grandísimas habilidades, pero que por un exceso de protección de la madre han quedado completamente anulados. Personajes que podrían llegar a una máxima expresión del ser, que están, pues yo qué sé, repartiendo pizzas, con todo mi respeto al que le gusta repartir pizzas, pero están en ocupaciones absolutamente descontextualizadas de sus verdaderas habilidades. Cuando Marduk se da cuenta de esto, de que mamá
se lo iba a cargar, lo iba a castrar, lo que hace, sin pensárselo ni un momento, es cortarlo en dos. Parte a la madre por la mitad para empezar a ordenar cosas. Con la parte superior de la madre, él la levanta, la pone en los cielos, como signo de respeto a esa figura materna, y genera la bóveda celeste, pone a las estrellas en su sitio y a los planetas en la órbita, que todo eso estaba dentro de mamá. Con la parte inferior de la madre hace la tierra, agarra sus pelos para hacer los bosques, con su sangre empieza a hacer los primeros ríos que forman el mar, con los dientes de esa serpiente primigenia pone en su lugar a las montañas. ¿Qué hace? Ordena el universo que estaba caótico. Es la primera vez que el ser humano empieza a tomar control y orden de la naturaleza primigenia. Empieza a ordenar el estado natural de las cosas y en ese orden puede conseguir adaptarse a un medio a través de la transformación del medio, no de la involución. O sea, la inmensa mayoría de los animales lo que hacen es adaptarse al medio generando cambios morfológicos en sus propias estructuras. Cada vez que las gacelas corren más, pues los leones tienen que correr más. Nosotros somos distintos a eso. Lo que hacemos es controlar el medio para no tener que adaptarnos a él, sino trabajarlo para poder sacar partido de ese medio. Eso es lo que hizo Marduk. Ordenó la naturaleza. A partir de ahí, esos dioses que estaban, esos primeros hombres, perdón, que estaban en comunión con la naturaleza, empiezan a querer tener preponderancia sobre ella, dominándola, como os digo, y de alguna forma haciendo que la naturaleza sea sumisa ante sus quereres. Claro, al someter a la naturaleza, por una cuestión de trasvase, el hombre empieza a someter todo lo femenino. Y ahí empieza el primer sometimiento, la primera separación de esas diosas que eran las que nos mantenían con un tipo de vida más acorde a lo natural. Al principio lo que nos da la vida es Gea. Gea se acerca en una historia más reciente, que es de donde realmente la mayoría de nosotros partimos, que es de la cultura grecorromana, aunque todo esto, como os digo, es mesopotámico, es de las primeras civilizaciones, sobre todo la primera gran civilización, la civilización sumeria, es la que ya genera todos estos panteones de dioses, aunque hay algunos protodioses anteriores a Sumer. Cuando llegamos, como os digo, a Grecia, la diosa que se encarga de todo esto es la figura de Deméter, que es la que da la vida, la que nos pone en contacto con el cuerpo, con la fertilidad, con los instintos primarios. Y está asociada a dos partes del cuerpo que son imprescindibles para la generación de la vida. El estómago, el vientre, que es donde se va, imaginaos, ya sabemos que es en el útero, pero antes de conocer fisiología, lo que veíamos es que el vientre de todo lo femenino se hinchaba para poder salir las creaciones, salir los hijos. Entonces, como os digo, Deméter está de alguna forma asociada al vientre y a los pechos como forma, como herramienta para poder nutrir a la nueva vida que está absolutamente ligada y le es absolutamente imprescindible esos pechos para sobrevivir. De hecho, todos los mamíferos no podrían vivir sin esa primera lactancia. No se les puede alimentar de otra cosa. Y por ende, y esto es muy importante, en la primera parte de la civilización, cuando vivíamos en armonía con la diosa, otra de las partes de Deméter está asociada al plexo solar. Y aquí el plexo solar, hoy en día, después de miles de años de energía patriarcal, se le concede esa metáfora del plexo al padre, al sol. Antiguamente esto no era así, era asociado a la mujer, a la parte femenina, el plexo solar. Y Deméter todavía hoy rige ese plexo solar, ¿vale? Os lo digo porque es muy importante, una de las tareas básicas que tiene que hacer el sujeto en el proceso de integración es conectarse con el cuerpo físico. Y vais a ver que gran parte de las afecciones que tenemos a nivel emocional están centralizadas en eso. Muchas y muchos de nosotros, cuando tenemos ciertos procesos de angustia,
de incertidumbre, de miedos, vamos a ver que hay una reacción en ese plexo. Muchas veces en forma de opresión, nos falta el aire, no podemos respirar, sentimos una especie de malestar, o a veces cuando nos tocamos o nos tocan en ese punto hay un malestar muy claro. Ese malestar muy claro es uno de los primeros indicadores de una escisión en el conjunto de lo que forma el ser humano. Es como que mi cuerpo, mis emociones y mi intelecto van por lugares distintos. Estamos saliendo de la coherencia y esta zona del cuerpo es como una especie de testigo de que eso está pasando. O sea, muchas veces intelectualmente... Hay un punto aquí que si os tocáis y os hundís los deditos, justo cuando terminan las costillas, en el centro, hay gente que le duele muchísimo. Esto conviene, aunque duela mucho, conviene meterse los dedos y hacerse masajes ahí, porque ahí se está liberando mucho esa zona. Y bueno, y con Nanda, que hemos hecho yoga, acordaos de todos estos ejercicios para abrir el plexo solar, todo esto viene fenomenal. Bueno, vale. Perdonad, que quería... Ese punto es importante, y es importante tratarlo con conciencia, porque va a ayudar, o sea, nuestro cuerpo va a ayudar a ciertos procesos, ¿vale? Nuestro cuerpo todavía tiene recuerdos muy instintivos de lo que éramos. La pérdida de esos recuerdos es una desventaja ante la adaptación al medio, ¿vale? Entonces, cada diosa tiene una parte del cuerpo que todavía predomina sobre él. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de las diosas, realmente, o de los dioses, de lo que estamos hablando es metafóricamente de energías psicológicas y emocionales que están dentro de nosotros y que nos es más fácil expresar a través de la metáfora de un dios. Pero cuando yo hablo de Deméter, realmente estoy hablando de todos mis procesos psicológicos y emocionales que me conectan con mi cuidado personal y mi alimentación, básicamente, y con mi proceso de creación, de crear. Estaría asociado al primer y segundo chakra, para los que os sentáis más cómodos con la energía orientalista, y con toda la capacidad creativa del ser humano. Con lo cual, Deméter tiene una función imprescindible en el ámbito del crecimiento. Cuando yo me veo incapacitado para hacer cierta acción creativa, empezar algo, crear algo, acercarme a un instrumento, yo tengo un conflicto casi eterno con el ukelele. Ese conflicto con el ukelele es el mismo conflicto que tengo con la alimentación, que tengo con Deméter, con esa diosa, con la que tengo que buscar la forma de relacionarme, porque esa diosa está dentro de mí. Y hay algo que me dice, no puedes, no vales, no algo. Eso es lo que nos va a enseñar a resolver todo esto. Y tiene que ver con todos aquellos instintos primarios que tenemos y que nos empeñamos en vivir de espaldas a ellos. Y que algunos son básicos para poder preservar nuestros derechos como seres humanos a la vida. Esto conlleva, y perdonadme porque por los tiempos que pasan, bueno, realmente yo siempre estoy en este modo, de meterme con todo, pero con los tiempos que están corriendo, esta conexión con las diosas es básica, porque fijaos lo que ha pasado aquí. Ahora, para hacer una pequeña reseña que creo que es internacional y mis queridos y amados amigos de México también lo están viviendo. O sea, ahora mismo, unos mentirosos compulsivos que constantemente nos están mintiendo dicen que nos quedemos en casa. Y aquí nadie se revela, todo el mundo se queda en casa. El instinto básico a la libertad es aplastado de una forma absolutamente inmediata sin que nosotros tengamos control de él. Que no quiere decir que todos nos tengamos que pasar esa norma por encima, no. Pero a lo mejor negociar, a lo mejor decir, vale, a ver, ¿quién se tiene que quedar en casa? ¿No? O sea, no ser tan absolutamente drásticos y cortarnos a toda la cabeza por el mismo lugar del cuello, ¿vale? Esa es Gea, y es de donde partimos en la fase alquímica del nigredo, que es la oscuridad del alma, que es la llegada al mundo desde la más absoluta inconsciencia, que va a tener que ser formada para adaptarme a una especie, a una sociedad, a unos convencionalismos y a una determinada forma que llamamos forma de vida, ¿vale? Pero ahí estamos todavía en la oscuridad. Es el impulso creativo, el impulso instintivo
a querer hacer lo que nos dé la gana, que va a verse modificado y trabajado para poder acercar eso que me da la gana a lo que me sirve hacer, a lo que me es correcto hacer, a lo que me va a propiciar la capacidad de crecer. Esa capacidad de crecer va a venir a través de dos energías muy potentes, Lilith y Eva. Más bien Lilith o Eva. Lilith es el personaje que acompañó a Adán antes de Eva. Como Lilith lo que hace es ser la portadora de la rebeldía, la desobediencia, la sexualidad, ella empieza a generar un primer conflicto, el conflicto entre el placer y la reproducción. Ella decide que quiere poder tener relaciones sexuales sin que eso lleve indefectiblemente al proceso de embarazo y repoblación de la especie. O sea, quiere tener el derecho a tener una sexualidad libre sin estar obligada a que esa sexualidad sea reproductiva. ¿Qué significa esto? Que Lilith quiere dominar un instinto básico, uno de los instintos básicos primeros de Gea, que es la reproducción. Quiere ser dueña de su cuerpo y reproducirse cuando a ella le da la gana. O sea, imaginaros este arquetipo antiguo, estamos hablando de un arquetipo de 4000 años atrás, ya era la primera feminista, que lo primero que quiere es tener control sobre su sexualidad. ¿Por qué control sobre su sexualidad? Porque eso le va a generar un poder de igual a igual al hombre. No va a estar sometida, sumisa o ser un mero instrumento de placer, sino que ella... Hola, sino que ella se enarbora como una parte igual al hombre, ¿vale? En ese sentido. Esa rebeldía y esa desobediencia hace que el patriarcado la quite inmediatamente de en medio, para sustituirla por algo mucho más útil para el hombre, ¿no? Mi costilla, ¿no? Que le llaman, por lo menos aquí en España le llamamos mi costilla. Mi costilla es porque parece ser que a Eva la criaron de la costilla de un hombre. Entonces Eva es el arquetipo de la sumisión, el arquetipo de la reproducción. Es una mujer útil para hacer la comida y reproducirse. Esa Eva es la que ha utilizado como arquetipo psicológico el patriarcado para someter a la energía de la mujer. De hecho, Eva es la culpable de todo. Es la culpable de todo porque se comió la manzana. Imaginaros lo que hubiera pasado si se llega a comer una sandía o algo grande de verdad. Con una simple manzanita ya todo es culpa de ella, ¿vale? Esa locura de culpabilizar a la mujer hace que tenga un peso sobre sus espaldas que no es vuestro. Este arquetipo, Lilith y Eva, estos dos arquetipos nos van a ayudar a dos cosas básicas. Una, aprender a rebelarnos de forma consciente sobre aquello que es injusto en nuestras vidas, por un lado, y por otro lado, la figura de Eva nos va a hacernos dar cuenta de cuánta culpa arrastramos encima y nos va a dar un poco las claves para redimirnos de esa culpa, para quitárnosla de encima. Recordad una cosa muy importante, culpa siempre va con su compañera de baile que se llama castigo. Entonces, culpa y castigo van siempre juntos. Entended una cosa, ahora vamos a intentar plantear todo este marco, vamos a intentar dar toda la vuelta. Luego, aquellas cosas que nos dé tiempo sin extendernos demasiado, encantado de responderlas, ¿vale? Espero que cada uno de estos arquetipos os plantee un montón de preguntas y un montón de historias de, vale, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago cuando os sintáis identificadas con algo de todo esto? La pregunta obvia debería ser, vale, está bien, esto lo entiendo, es así, perfecto, ¿y ahora qué hago? Con Gea, con Demeter, lo que nos tendríamos que plantear es cuáles son nuestros bloqueos en la creatividad, no solo en la creatividad. Demeter es la portadora de la abundancia. Cuando estamos en carencia económica, cuando estamos en carencia de ingresos, cuando estamos en carencia de materializar las cosas, es porque estamos en carencia de este arquetipo psicológico. Los arquetipos psicológicos pueden parecer un simple ardid psicológico para designar, entender una determinada realidad, pero son mucho más importantes que eso, porque son la postura y la creencia con la que abordamos la vida. A ver, si yo salgo a la calle pensando que la vida es un lugar hostil,
lleno de peligros, me los voy a encontrar. Si yo salgo a la vida pensando que es un montón, la vida es un montón de oportunidades, un montón de cosas que van a funcionar bien y que van a salir adelante, es lo que me voy a encontrar. O sea, nosotros llevamos un radar interno que va dando vueltas por ahí y que va a localizar aquello que el radar busca, no otra cosa. Y es muy importante entender esto, porque cada modificación de un arquetipo interno genera un beneficio o un perjuicio acorde a la modificación hecha sobre el arquetipo. Arquetipo, si no entendéis algo, por favor, preguntad. Arquetipo significa primer grabador, es la energía psicológica primaria con la que un ser humano viene es como, bueno, yo no sé por qué voy a decir esto porque no entiendo un carajo de informática, pero es como el mapa de procesos por el que el ordenador se mueve. O sea, el distinto conjunto de funciones que me han dicho que esto es la vida. Entonces yo voy para adelante con esa idea de lo que es la vida. ¿Y qué me voy a encontrar fuera? Pues me voy a encontrar lo que estoy buscando inconscientemente. Demeter tiene que ver con eso. Si os va mal económicamente es porque este arquetipo, el de Demeter, no está claro. La relación con la economía es la relación con mamá, pero con una cara de mamá, la cara de Demeter. Porque la luna es tan imprescindible para la vida que tiene muchas caras. Nosotros vamos a concebir básicamente 4 caras, pero tiene muchas más. De hecho, podríamos hacer un estudio mucho más reduccionista y darle solo 3 caras. Pero no es cierto, tiene muchísimas caras la luna. Porque la luna es lo que mantiene la vida. Lo que mantiene la vida en este planeta es la energía femenina. Lo cual no quiere decir que la mantengan las mujeres, que además es verdad. O sea, si no hubiera mujeres, obviamente la especie ya no estaría por en medio. Nos hubiéramos extinguido. Pero no tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con la energía femenina. Eso es lo que mantiene el planeta, ¿vale? Lo que mantiene a la gente. Gea, Demeter, tiene que ver con la abundancia, con la capacidad de medrar. O sea, si la naturaleza deja de darnos de comer, aquí se muere todo el mundo. Entonces, cuando yo no tengo para comer, es porque estoy peleado con esa naturaleza, ¿ok? Lilith tiene que ver con la capacidad de autoafirmarme, de poder encontrar quién carajo soy, para qué sirvo y ponerme a trabajar en ello. Y eso es muy importante también, porque esa autoafirmación va a hacer que pueda discernir entre lo que quiero y lo que me han dicho que tengo que querer, que es donde se monta todo el lío. Cuando nos ponemos a buscar como locos aquello que alguien, aparte de alguien que normalmente está muerto, ¿no? Son principios sociales que nos van transmitiendo que a lo mejor no tienen que ver con nosotros, pero por sentirnos adaptados y aceptados por un determinado orden de cosas, tenemos que comulgar con eso. Bueno, muchos de los que estáis aquí, pues no comulgáis con esas cosas porque ya habéis hecho ese proceso de rebeldía de decir, vale, pues sí, papá quiere que yo sea funcionaria, pero a mí me da la gana ser actriz o música o bailarina o cualquier otra cosa. Para que pudierais hacer eso, tuvo que venir Lilith a veros, vuestra Lilith interna, a rebelarse ante una situación que no me gusta, ¿vale? Entonces es imprescindible que esa Lilith esté funcionando, por más que muchas religiones patriarcales, por ejemplo, hay una parte de la cábala judía, que Lilith es inmencionable, no se puede hablar con ella porque es el diablo. ¿Por qué es el diablo Lilith para ellos? Porque esa Lilith es la que hace que una mujer que no está contenta, que no está entera en su vida cotidiana, decida romper con eso para buscar una vida más acorde, más placentera y más evolutiva. O el hombre que no está contento con eso, le pierda el deseo o, entre comillas, el pecado y se largue. Entonces Lilith es la gran energía que viene a romper tradiciones en las que no encaja. Sin ella no vamos a poder empezar a caminar, no vamos a poder seguir. Cuando ya tenemos autoafirmación, a la siguiente que necesitamos es a una diosa que, como todas, ha ido cambiando. Antes se le llamaba Ishtar o Hathor. Ishtar o Hathor. Perdón, Jacinto, ¿te puedo hacer una consulta rápida? Venga, que no sea muy difícil. Porque hablaste, antes de volver a Demeter la abundancia, habías hablado de Eva y de la culpa y el castigo. Ajá. Y lo empezaste a hablar y después como hablaste de Demeter, eso se quedó, entonces como me interesaba, si puedes decir alguna, no sé si te acordás un poco de qué iba eso, pero no sé, me parecía interesante por esto. Sí, a ver. Con todo el universo de la culpa. Sí, hice una vuelta, antes de ir a Eva, hice una vuelta atrás a Demeter por una pregunta de una de vosotras, de Astrid. Sí. ¿Vale?
Volviendo a Eva, Eva es la portadora de la culpa. Todo aquello en lo que nosotros nos sentimos culpables viene dado por esa deidad que llamamos Eva. Deidad, arquetipo, energía, llamadle como queráis. ¿En qué consiste esa culpa? Esa culpa, en el fondo, que esto es lo que en principio os voy a proponer a trabajar en talleres para poder profundizar más, ¿vale? Vamos a hacer unos talleres a un precio muy ajustado para que las que queráis participar podáis entender esto y tener trabajos que algunos van a ser físicos, otros van a ser pequeñas manualidades para poder dar vuelta a vuestro cerebro integral. ¿De qué procede la culpa? Como os decía, la culpa procede siempre de la separación. ¿De la separación de qué? De cualquier cosa que nosotros creamos que es el orden interno de nuestra ley natural. ¿Entendéis eso? Eso es muy importante. Cada vez que yo rompo con mi conciencia, no con la conciencia adquirida a través de la educación, sino con una conciencia superior a eso, la supraconciencia, la conciencia que me acerca a la vida, a lo natural, a la decencia como humano. Cada vez que yo me separo de eso, estoy generando culpa. ¿Cuál fue la primera culpa? Cuando yo monto un cisma que me separa del paraíso. Imaginaos, si nos ponemos en plan antropológico, por ejemplo, ¿no? Imaginaos la primera tribu, donde están Adán y Eva, ¿ok?, que están viviendo fantásticamente en un bosque subtropical, con todo el alimento y todo lo que pueden necesitar para vivir. Y de repente, por el cambio climático, se ven obligados a buscarse la vida porque el bosque se extingue. Ellos, con su filosofía que hemos hablado antes, de adjudicar a todo lo natural, adjudicarle un papel de Dios, ¿qué creen? Que eso se extingue porque han ofendido a los dioses. Entonces, ¿cuál es la primera culpa? La ofensa que hago a los dioses, y los dioses me mandan un cambio climático, que yo dejo en el inconsciente colectivo como expulsión del paraíso. Me expulsan del paraíso. A ver, no es que te expulsen del paraíso, es que no puedes llegar a razonar que el movimiento climático está en constante evolución. Pero las consecuencias que eso genera es hambre, incertidumbre por movilidad, el nomadismo. Irme a buscar la vida a algún sitio. De repente cae un rayo, ¿y eso qué es? Claro, como ofendí a los dioses, ahora este queda fulminado. Y yo soy culpable por haber ofendido a los dioses. Entonces el espabilado, el chamán de turno espabilado, dice, vale, perfecto, esta es la forma fantástica de controlar a la tribu. Y te manda la sugestión de que él controla el flujo de la naturaleza y con eso tiene un poder. Y genera la penitencia y el castigo, ¿vale? Entonces, cuando nosotros volvemos al orden natural de las cosas, el nivel de castigo baja mucho porque el nivel de culpa baja mucho. Esto os pasa cuando, por ejemplo, transgredís las normas de vuestra naturaleza, enseguida decís, me siento culpable. Yo qué sé, si os pasáis algún día con la bebida, con la comida, si os pasáis agrediendo a alguien, si os pasáis en las múltiples maneras que van de alguna forma contra vuestra conciencia, enseguida decimos, jo, me siento culpable por haber... ¿Entendéis? Entonces, claro, una de las primeras cosas que encontramos en la figura de Lilith versus la figura de Eva es, dejo de hacerme culpable para hacerme responsable. La responsabilidad genera el cambio en esa dinámica culpa-castigo, porque la responsabilidad genera enmienda, la culpa genera castigo. ¿Te sirvió? Totalmente, ¿eh? Sí, vale. sí, gracias. Vale. Ahora el tema es cómo se hace esto, cómo me desprendo de la culpa. Y ahí viene la figura de Ishtar. Ishtar al principio es una diosa griega que tiene otro nombre, Hathor, que realmente era Ra. Ra es el dios del cielo, el sol. ¿Qué ocurre? Que Ishtar era de verdad la venerada y la poderosa en el principio de la civilización egipcia, y fue la que consiguió que el salto de esa civilización egipcia fuera absolutamente cuántico, o sea, nació y creció exponencialmente, y gracias a la veneración de grandes diosas de esa cultura, por ejemplo, la diosa, perdóname, no me acuerdo del nombre, pero la diosa Gato, que se llamaba Baat o algo así, no me acuerdo muy bien, perdonadme por eso, pero la diosa Gato, la diosa felina de la religión egipcia,
lo que consiguió es que todo el imperio egipcio tuviera un exquisito cuidado y veneración a la fauna, a los animales, ¿vale? Entonces, esa diosa, Bast, ¿vale? Bast, ¿eh? La diosa Bastet. Exactamente, Bastet o Bast. Esa diosa lo que promulgaba en esa religión es un absoluto respeto por todos los animales. O sea, ellos comían carne, pero le daban las gracias, comían una carne después de haber sido, de haberle permitido pasar todo el ciclo, y no se comían a los corderitos nada más nacer, sino que ya se comían a los animales viejos que estaban a punto de morir. Eso hizo que la sociedad, al respetar tanto el orden natural de las cosas, no agotara los recursos y pudiera estar en la faz de la Tierra 5.000 años, que en cualquier imperio es una barbaridad. El imperio que le sigue más de cerca, creo recordar que es el romano, que duró 300 y algo, no llegó a los 400. Ahora estamos todos asistiendo a la caída del imperio americano antes de llegar, creo que todavía no han llegado a los 300 años, y ya están muy asustados porque los chinos vienen detrás. Entonces, ese respeto a lo femenino es lo que consiguió que el imperio prosperara. Y la gran diosa de todo eso, que era una mujer, era Istar, que luego, para que dejasen a los hombres respirar un poco, se convirtió en Ra. Pero eran la misma moneda, eran lo mismo. De hecho, al principio, por eso cuando hablábamos de Demeter decíamos que se encargaba del plexo solar, al principio las diosas eran solares. La luz era parte de la mujer, hasta que vino Eva y se cargó el chiringuito. Bueno, no se lo cargó Eva, se lo cargaron los patriarcas que la pusieron ahí. Entonces, ¿qué hace Istar? Nos da el poder y la sabiduría suficiente para ser lo que somos, no lo que nos han dicho que tenemos que ser. Nos hace solares. Esa energía de hacernos solares nos deja ya en una parte que directamente tiene que ver con la capacidad de apasionarnos. No solo la capacidad de apasionarnos, sino que nos da el derecho a enfadarnos. Un derecho del que hemos sido usurpados. Vosotras, cualquiera de vosotras o vosotros que tengáis a alguien por ahí cerca, haced la prueba, enfadaros. Lo primero que te van a decir que es, no te enfades. Esa orden de no te enfades es una de las primeras cosas que tenemos que recuperar, nuestro derecho a enfadarnos. Ese derecho a enfadarnos es fundamental. Ese derecho a enfadarnos nos asocia a otra deidad muy importante, una de las grandes diosas del agua, que se asocia y Hoy me han preguntado, no me han preguntado, hoy había un post que decía a ver si creían las sirenas, así no exactamente así, pero bueno, más o menos así. Y esta deidad que viene del agua tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con la sirena como un tipo de animal mítico que me conecta el corazón, representado por el agua, el flujo de las emociones, me lo conecta con el aire, representado por el cuerpo antropomórfico superior de esa sirena o de ese sirudo. Es una metáfora, no me importa si las sirenas existieron o no. Lo que sí que sé que existe todavía es un conflicto en el que nos hace mitad peces, mitad hombres. Peces en el sentido de que queremos fluir por el mundo de las emociones, queremos poder aguantar debajo de ese agua de las emociones, queremos aguantar y poder dirigirnos a través de él. Y las emociones son el agua, ahí te vais a tener un ejemplo muy claro en las lágrimas, ¿no? Cada vez que nos emocionamos generamos fluidos. Entonces, esta nueva etapa a la que vamos a acercarnos a una figura muy interesante, que es la figura de la bacante. La bacante eran las sacerdotisas y las seguidoras de Dionisios. Dionisios, un ser absolutamente femenino, aunque esté en cuerpo de hombre, es el dios de la pérdida de control, algo tan imprescindible en nuestra sociedad. Esa pérdida de control viene a través de los arrebatos, de las pasiones, de algo muy importante que todos deberíamos integrar, la danza. La danza es imprescindible para la expresión emocional del sujeto. Todo el mundo debería bailar. Bailar debería ser una manifestación del ser humano. O sea, si no bailas no eres humano, eres otra cosa. La furia y ya una primera
connotación, que también tienen las vacantes, con todo el mundo profético, con saber lo que va a pasar. Y eso lo saben a través de que es el primer momento en que el ser humano, a través de esta divinidad femenina, se conecta con la sabiduría del corazón. De alguna forma se adelanta a través de la intuición de lo que va a pasar. Eso genera los primeros rituales y genera las primeras ofrendas a los dioses. Las vacantes, que como os digo son las seguidoras de Dionisios, tienen como dos estadios, vacantes y ménades. Las ménades son las que traen las manías y las portadoras de la locura. La locura es todo aquello que me separa de estar cuerdo. Y estar cuerdo es estar atado. O sea, la palabra cuerdo viene de cuerda, obviamente. O cuerda viene de cuerda, me da igual. Pero si yo estoy en la cordura, quiere decir que estoy atado. Hay que ver a qué. No necesariamente es malo estar cuerdo. Pero sí, si la cordura tiene que ver con no arriesgarse, si la cordura tiene que ver con no aceptar el cambio, si la cordura tiene que ver con quedarme en lo seguro, ¿no? Ese refrán tan maravilloso que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Me parece un dicho absolutamente aberrante, ¿no? Es como decir, está bien, vamos a quedarnos en la verdadera locura, ¿no? En vez de... Dionisios, a través del estado alterado, del estado en el que la conciencia cambia, nos permite acercarnos a la locura entendida como la capacidad de riesgo que va a generar un movimiento de cambio. Solo el loco es capaz de cambiar la realidad de las cosas. Solo el loco. El cuerdo va a mantener todo como está. Tiene muy mala prensa el loco, pero la diferencia entre un loco y un genio es la aceptación social. Al loco la sociedad no le acepta. Al genio, que está loco, y si no buscan un solo genio que no esté loco, al genio todo el mundo le acepta y le aplaude. Eso, esa energía en la que voy a poder, a través de mi pasión, del flujo de mi sangre, va a permitirme pasar a un nuevo estadio, el estadio de Perséfone. ¿Quién es Perséfone? La que, enterándose de los cambios, de la capacidad de entender un destino, recordad que en el punto este de aquí, que lo tenéis en vuestra foto, en el punto este, al abrazarnos a Dionisio, empezamos a acercarnos a la capacidad profética. Entonces, en Perséfone ya tenemos un concepto, el de destino, el que podemos estar destinados a algo. Y Perséfone lo que va a generar es la capacidad de, a través de su energía receptiva, poder generar el cambio, poder generar la capacidad de meterse en algo que llamamos la gran rueda. ¿Qué es la gran rueda? El ciclo de otoños, inviernos, primaveras y veranos constante. Y ese ciclo constante está pasando en nosotros mismos. Es muy importante el acercarnos a esa energía, porque esa energía nos va a hacer trascendentes e inmortales. Es el primer momento en el que el ser humano, a través de la sensación interna y de su concepto, su concepción de ciclo, acepta por primera vez que probablemente esta vida no sea todo lo que hay, que hay algo más después. Esa energía de trascendencia puede venir a través de mis hijos, puede venir a través de mis obras, puede venir a través de distintas energías que hacen que la vida tenga un sentido. Pues si no, ¿para qué estamos viviendo? O sea, ¿cuál es la vaina? O sea, todos nos ponemos a trabajar como locos para pagar las cosas, para que luego venga Hacienda y se las lleve, o nos muramos y dejemos una gran herencia, a veces a un amor, pero otras veces a un sinvergüenza que llamamos hijo. O sea, ¿saber qué? ¿Entendéis? Esa energía de trascendencia es importantísima. Perséfone nos conecta con la capacidad de recibir y de dar, ¿no? Nos conecta con la energía de los ciclos. Y es la gran receptiva, es como un cáliz abierto a toda experiencia. ¿Por qué se atreve a toda experiencia? Porque viene del entrenamiento de pérdida de control que me da Dionisio y de la concepción de un yo unificado que nos da Ishtar. O sea, yo puedo perder el control y seguir siendo yo, con lo cual me separo de algo muy importante, que es el miedo. Dejo de tener miedo a arriesgarme, a vivir,
a probar, a degustar algo. Cuando ya he entendido esto, y os estoy hablando de un ciclo que debería ser el ciclo de alguna forma más coherente y orgánico, luego cada uno va por donde puede, pero cuando ya he entendido todo esto, puedo entrar en los dominios de Hera. ¿Quién es Hera? Hera es la protectora de la familia, la que se encarga de la casa, de los nacimientos, se encarga de la permanencia y de rescatar algo muy importante, que es la tradición. La sabiduría de nuestros padres, de nuestros abuelos, es la que se encarga de recordar, de rememorar, y cuidado, también se encarga del resentimiento. O sea, no se encarga solo de cosas lindas, se encarga de otras cosas que no son tan lindas. El recordar es estar de nuevo en el corazón, el resentir es estar de nuevo en el sentimiento, ¿vale? Cuando yo resueno con algo, eso también es el ámbito de Hera, es lo que permanece, ¿no? Aquella energía interna que nos permite mantener lo que hemos decidido que es mantenible. Cuando ya tengo ciertos valores, cuando llego a Hera, puedo mantener esos valores. Todo esto es muy interesante. Cuando pasamos ya a eso, ya tenemos constituidos esa capacidad de mantener, entonces pasamos a otro punto, al punto Artemis Cibeles. Cibeles es conocida como la madre y la señora de las bestias, es la diosa de las bestias. Y sus hijos, sus primeros hijos son leones, que los cede al mundo. Por eso veréis el carro de Cibeles tirada por dos leones que son sus energías. Cibeles es la gran madre que puede hacer que su hijo sea un león, pero también la gran madre que en base a su poder mantiene un matriarcado aférrimo y no deja que nadie se escape de él. O sea, al mismo tiempo que nos da la energía para ser leones, nos castra para no ser nada. Y lo hace en base a su poder. Es una castración muy distinta a la primera castración de la que hablábamos. La primera castración de la que hablábamos venía dada sin darle poder al sujeto. O sea, venía dada desde la inconsciencia. Aquí, en este punto, tanto Artemis como Cibeles, que son la misma diosa, se han vuelto conscientes del poder que tienen. Y en base a eso manipulan. Y manipulan para que el niño no salga del redil. ¿Qué ocurre? Que también, al mismo tiempo, es la energía que puede hacer de alguna manera que el niño tenga la fuerza suficiente y el coraje suficiente de un león para abordar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de gesta que quiera articular, que quiera hacer. Cuando ya hemos entendido esto, ¿a qué pasamos? A la energía de Hécate. Hécate, bueno, tanto Hécate como Circe... Mira, Sonia quiere sí. decir algo. ¿Qué tiene que ver Cibeles con Artemis? Que estoy viendo ahí que... Son la misma diosa, en distintas... Sí, una es griega y la otra es romana, pero son la misma. Son las señoras de la bestia. También es Diana Cazadora. Sí, por eso me confundía porque... También es Diana Cazadora. Es la que controla... ¿Perdona? Que es un símbolo muy fuerte en la feminidad, ¿no? Porque tenía un montón de ninfas con ella y todo esto, ¿no? Sí, formaba núcleos de adeptos muy potentes. Es Diana Cazadora también. Y es esa energía, además, en la que nos tenemos que volcar para conseguir nuestras metas a medio y corto plazo. Esa energía es muy importante porque es la energía, un poco sería el símil de Marte en la energía general, ¿no? Tanto Artemis como Cibeles, como Diana Cazadora, son las que consiguen la presa que necesitamos. Alguien les tiene que decir cuál es la presa, pero ellas la van a conseguir, ¿no? Es nuestra parte psicológica femenina de conseguir aquellas metas que nos proponemos también. O de castrarnos para no poder conseguirlas. La bestia, o sea, la parte de la bestia que cuando yo elaboro esa frase que muchos decimos a veces, no puedo o no me atrevo, es Cibeles. Es una energía interna que en base a protegernos no nos permite avanzar. Pero es la misma que si la integramos nos va a permitir avanzar. Entonces es una diosa fundamental. El problema de estas diosas es cuando las desordenamos. Si yo no integro
las anteriores, me va a costar mucho integrar esto. Todo esto tiene un orden. Recordad que hemos empezado a hablar del orden, ¿no? Del orden natural de las cosas. Claro, si Artemis son tomates y yo lo estoy sembrando a esos tomates, cuando tengo que sembrar alcachofas, que a lo mejor son Lilith, me va a costar mucho, no lo voy a entender, no lo voy a poder integrar. Entonces todo esto lleva a una correlación, un proceso de integración. Entonces, perdona Jacinto, la diferencia entre Artemis y Gaia es que Artemis tiene todo el conocimiento de todas las diosas anteriores. Claro, o sea, Artemis es inteligente, Gaia es inteligencia natural, pero Artemis y Cibeles han cogido toda esa inteligencia natural que está representada por las bestias, que son instintivas, y las ha domesticado. Entonces ha puesto a toda esa energía natural, la ha puesto a trabajar para ella. Bien impulsándonos, bien bloqueando. Pero es el verdadero motor de todos nuestros instintos puestos en una coherencia ya inteligente. Digamos que es una dimensión más humana, menos primitiva, menos, sí, más que primitiva, menos natural, por decirlo de alguna forma. Menos instintiva, en el fondo. Es como si Gaia fuera toda la fuerza inconsciente y y Artemis fuera el uso de esa fuerza inconsciente en pos del crecimiento y un objetivo claro. O sea, yo marco un objetivo, agarro la fuerza inconsciente que me da Gaia y la pongo a las órdenes de Cibeles para conseguir ese objetivo que he marcado. Vale, gracias. Eso se llama obsesión. Y la obsesión es imprescindible para el éxito. O sea, no podemos llegar a cuotas de éxito realmente, de verdad, relevantes sin la obsesión. Y la obsesión es la puesta de toda la energía instintiva en aras a un propósito elevado, cognitivo, racional. Y cuando digo racional aquí, no me refiero a racional solamente. Me refiero a algo que unifique todo lo que deseo, quiero, razón, emociones, espíritu, creencias, todo eso compactado es lo que me va a permitir este punto. Tras esto vienen Hécate y Circe, que son las dos brujas, que es, chicas, a lo que tenemos que llegar, a ser verdaderas brujas. Coger la realidad aparente que nos rodea y hacerla lanzar al ritmo que nosotros decidimos. O sea, todo hombre y toda mujer, en el fondo, alberga un brujo, que si consigue llegar a él, va a poder crecer y hacer lo que quiera. Y lo que quiera, me da igual si es bueno o malo, lo que desee. O sea, el bien y el mal son temas que nosotros, pues de alguna forma aleatoria, decidimos adjudicar para poder entender la vida. Pero si llegamos realmente a este nivel, que lo he puesto en último justo por eso, a lo que vamos a acceder es a la magia, a la verdadera magia. Pero la verdadera magia no son esas locuras que vemos por ahí, de repente pues, tiro de una sábana y aparece, yo qué sé, cualquier cosa rara. No, no. La verdadera magia es poder cambiar el orden natural de las cosas sin agredir a ese orden natural. Magia, por ejemplo, es interactuar con alguien que está llevando su vida al desastre y redimirlo. Magia es coger a alguien que está a punto de morir y revivirlo. Magia es que si mi vida está abocada a ser, yo qué sé, un empleado de servicio doméstico, poder trabajar en mí y poder emprender el camino hacia aquello que yo decida que es lo que quiero. O sea, magia es cambiar simplemente el orden natural de las cosas. O sea, si yo tengo una relación con alguien que me está destrozando la vida, magia es salirme de esa relación, porque lo normal es que me quede ahí. Cualquier cambio que genere poder personal o que se genere desde el poder personal es magia. Y eso me conecta con la hechicería. ¿Qué es la hechicería? Es la capacidad de hacer. Un hechizo es algo que hago. Cuando sacamos ese hechizo de su contexto y creemos que es un brujo danzando en medio en pelotas para que llueva, eso es otra cosa, eso es un ritual. Cuando adquirimos un verdadero poder, nos convertimos en hechiceros. ¿Qué es un hechicero? Aquel que puede manifestar un acto, una realidad, algo que hacer. Y no está muy lejos eso de la vida cotidiana. Uno de los mayores problemas es que la ciencia nos ha robado nuestra capacidad de creer en la magia. Pero un hechicero, si nos ponemos muy científicos, un hechicero es un homeópata que te da
una bolita de azúcar, te dice, esto te va a curar, y tú vas y te curas. Y el científico de turno, que no puede con su impotencia y su frustración, dice, efecto placebo. Vale, sí, pero te curó. Hizo magia. Si yo te doy un amuleto y te digo, con esto te vas a echar novio en una semana, y tú te echas novio en una semana, eso es magia, eso es hechicería. Y eso funciona. ¿Funciona por qué? Porque yo soy una persona tímida, cojo el amuleto, me lo cuelgo, y acto seguido mi mente dice, tío, te acabas de convertir en un crack. Y entonces me voy a la chica de turno y ya no le hablo como antes. ¿Por qué no le hablo como antes? Porque llevo el amuleto. Y el amuleto me hace grande. Pero eso no es cierto. El amuleto lo único que hace es sacar al grande que ya llevaba antes. Pero para eso necesito un acto mágico, que es un acto de psicomagia. Esa, SKT y Gires. Esas dos. Y son también las dos que generan pócimas, que generan brebajes, que tenemos imprescindiblemente que aprender a hacerlos. Volver a la naturaleza entra como medida sine qua non de volver a hacer pócimas y brebajes, que si no os gusta este planteamiento, llamarlo fitoterapia, me da igual, llamarlo como os dé la gana. Pero al final, no importa si es fitoterapia, o es brujería, o es... no importa, son palabras que lo único que hacen es acotar, etiquetando energías que son del ser humano. Pero todos nosotros deberíamos hacer un brebaje adecuado para estar en un determinado estado anímico. Y lo más gracioso es que lo hacemos, pero lo hacemos muy limitadamente. Cuando necesitáis estar más tiempo en una tarea y tal, ¿qué hacéis? Os zumbáis un café cargado, os zumbáis cualquier brebaje de estos modernos, algún Red Bull o algo que os dé alas o alguna movida de estas, es lo mismo, pero nos apartamos de la naturaleza. ¿Por qué no aprender una serie de compuestos naturales que no nos fastidien, que no nos rompan nada, pero nos pongan en una determinada vibración? Eso es lo que nos enseña el poder femenino, a usar la naturaleza acorde a las necesidades que la misma naturaleza nos plantea. Cuando empezamos a integrar todo esto, tanto hombres como mujeres, nos adaptamos a un ciclo natural, pero sobre todo, en las mujeres vais a ganar algo que en algunas mujeres genera mucha controversia, y es, mucha controversia conmigo, ¿no? Y es dejar de una vez que las hormonas tomen el control de vuestra vida, y que vuestra vida tenga el control sobre el flujo hormonal. Porque lo que os ocurre es que cuando las hormonas os ponen excesivamente sensibles, en vez de hacer cosas que sean adecuadas y que os puedan devolver una energía de esa sensibilidad, os ponéis a hacer cosas racionales, que para nada son sensibles. Entonces, ¿qué pasa? Que la hormona coge el control de vuestra vida, pero eso es un error. Si estamos especialmente más sensibles, aprovechemos esa energía para lo que fuera que fuese que me va a aportar esa sensibilidad. Ahora, lo primero que tengo que entender es para qué sirve estar sensible. Cuando estoy más irascible, lo que estoy es más guerrera. Entonces, en vez de contenerme y quedarme tranquilita, no, pegaros con algo, poner en marcha un proyecto, hacer algo en que la guerrera tenga campo de batalla. Esta es la forma de coger el control sobre el ciclo hormonal y que las hormonas no cojan el control. Y cada vez que un tipo os diga, es que estáis en esos días, ¿sabes? Poder callarle la boca de la forma más coherente posible y encima no replegaros, ¿no? ¿Sabes? No dar la razón, porque de tanto darle la razón, 2000 años más tarde, tenemos niñas en alguna parte del mundo que no van al colegio porque tienen la menstruación. Que eso sigue pasando en este planeta y eso no debería de pasar. Hemos llegado al final. Bueno, no hemos llegado al final, quedan muchas cosas. ¿Tenéis alguna pregunta, alguna cosita? ¿Lo habéis entendido todo? ¿Os habéis creído algo? Yo tengo una pregunta. A ver, venga, que no sea difícil. Pues mira, bueno, primero muchas gracias por todo el taller, que me ha gustado mucho todo lo que has dicho y tiene todo bastante sentido, la verdad. Vale, si de verdad quieres agradecérmelo, ponlo en práctica. Que si de verdad quieres agradecérmelo, ponlo en práctica, reflexiona. Sí, claro, pero entonces es que yo para poner todo esto en práctica necesitaría, bueno, no sé, pues toda la vida para hacer esto. No, toda la vida no. A ver, cualquier energía de integración
comprende un periodo de 2 años máximo. Vale. Cualquier trabajo que hagamos de verdad de integración psicológica comprende un periodo de 2 años para hacerlo completo, para que sea realmente completo y firme. ¿Por qué 2 años? Porque 2 años es lo que nuestro ciclo biológico tarda, la energía de Marte, que es poner las cosas en acción, integrarlas, tarda en dar la vuelta a todos los arquetipos psicológicos que tenemos. ¿A qué correspondería Marte? A Diana Cazadora. Es decir, a Artemisa, Cibeles. Artemisa, Cibeles. Vale, y entonces, Y cuando otras estás cosas, en pero un, sí, en un eso. conflicto de bloqueo con Demeter, Sí. o sea, yo ahora mismo me siento así. Bueno, creo que en general en mi vida me he sentido así. Soy una persona que tengo muchas ideas, pero me cuesta mucho pasar a la acción, materializarlas. Vale. De repente hay un punto en el que me quedo bloqueada, estoy en mi cabeza pensando cómo llevarlo a cabo y todo pasa en mi cabeza, creo que pienso demasiado, ¿sabes? Entonces, ese proceso de pasar a la acción tiene que ser o porque de repente me vea ya en la fecha límite y nunca me permito rebasar esa fecha, o sea, que me pille ese momento sin haber hecho lo que tenía que hacer. Sí, a eso ahora le han buscado un nombre muy divertido, procrastinador, ¿no? Ya. Procrastinación, sí. Ya, es que siempre me espero al último momento. Amor, escucha, ¿entraste desde el principio a esta reunión? Sí. Sí. ¿Escuchaste lo que les ocurría al primer hombre y la primera mujer? Lo que le ocurría al primer hombre y a la primera mujer es que veían los acontecimientos exteriores como fuerzas de alguna forma amenazantes a su propio criterio y a su propio estar en el mundo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando no podemos crear algo, cuando no podemos parir algo, cuando no podemos transformar alguna idea o materializarla, es ¿a qué le tengo miedo? Ya. O sea, ¿qué pasaría si de verdad esa idea funcionara y tuviera éxito? Eso es lo primero. Lo primero que tenemos que entender es que la fuerza desbocada de la naturaleza, que es la creatividad, la naturaleza está constantemente creando, no se queda quieta, ¿vale? Viene un torrente de agua y te cambió el paisaje, ¿vale? O sea, lo primero que tenemos que ser conscientes es a qué le tenemos miedo. Si tu idea prospera, sale adelante, ¿qué carajo va a pasar con tu vida? ¿Qué vas a tener que sacrificar? ¿De dónde te va a mover? ¿Qué nivel de responsabilidad vas a tener? Claro. Porque ahora mismo, o sea, yo no hago publicidad, no hago propaganda, no hago nada. ¿Por qué? Porque tengo mucho miedo, estoy acojonado, porque si yo fuera el mejor astrólogo y todo el mundo lo supiera, el mejor astrólogo de Europa, no tendría descanso para tocarme las narices. No podría hacer lo que me da la gana, porque eso conllevaría una responsabilidad con todo el mundo que me pide consulta, consejo, etcétera, etcétera, etcétera. Y no tendría valor, por mi codicia y ciertas cosas que no tengo todavía trabajadas, no tendría valor para permitirme parar el teléfono, parar el flujo de trabajo, parar un montón de cosas. Entonces, como para mí el mayor valor de todos es tener tiempo, intento no tener demasiado tiempo para que el tiempo no me sea fagocitado por el éxito, ¿me entiendes? Ese es mi miedo. Ahora, ¿cuál es el tuyo? Eso es lo primero que tienes que resolver. ¿Cuál es el miedo que te bloquea para poder llegar a ser creativa de verdad? O sea, ¿cuál es el miedo que impide que toda la versión que crees que eres se modifique a una versión que no tienes ni idea de cuál va a ser? Y construirla, construir esa versión. Construir esa versión, dices. Claro, pero primero, antes de construir esa versión, tenemos que ver contra qué nos enfrentamos. Ya. Bueno, y chequear, yo creo que si la idea que tú está en tu cabeza, si realmente está alineada con todo. Es decir, si lo que sientes, lo que piensas, lo que te mueve y lo que haces es ¿sabes? Es sí, esto me apetece, esto siento que es algo mío, ¿sabes? Tiene que cumplir una serie de parámetros para que evidentemente lo hagas sí o sí. Porque yo puedo pensar, ay, me apetece poner una panadería, pero no sé cómo hacer croissants. Bueno, no pasa nada, aprendo. Pero quiero dedicar 8 horas a hacer croissants, a lo mejor no es eso, pero me ha venido la idea de poner una panadería porque he visto que una funciona muy bien y quiero poner un negocio así que me vaya bien en la vida. Pero es que a lo mejor no me quiero
tirar 8 horas haciendo eso. A ver, lo que te está diciendo ella es asociarte a Gea, a Deméter, a través de algo que nos dicen constantemente, pero no podemos entender porque nadie lo explica. ¿Cuál es tu naturaleza? No puedes ir en contra de tu naturaleza. Tienes que coger tu naturaleza y ponerla a favor tuyo. No podemos coger de ninguna manera nuestra naturaleza personal e ir en contra de ella. Por miedo, por no asumir riesgos, por lo que sea. Dime. Pero todos tenemos, todas y todos y todes tenemos estos arquetipos. Sí. O en algunos predominan otros, o simplemente... A ver, en principio todos tenemos estos arquetipos. La danza de estos arquetipos dentro de los particulares seres que encarnamos está descompensada. O sea, hay alguno pues que es más guerrero que protector, que es más... Pero todos tenemos todo. La gran apuesta es potenciar lo que tenemos y lo que tenemos muy bajo incrementarlo. Es como hacer trasvases de energía. Porque todos estos, si les dejamos en paz, todos se llevan bien y todos tienen conexión a través de un arquetipo que está permitiendo que tú puedas preguntar, que es Mercurio, el mensajero de los dioses. Esa función mercurial interna hace que podamos hablar con todos ellos. Y todo esto ocurre dentro de la luna, que es un recipiente alquímico. ¿Visteis? Aquí, ¿qué he hecho? Una bola, como una olla, en la que está la luna. ¿Y qué tenemos? Tenemos unos estadios muy claros, que es el útero, la gestación, la caverna. Os recomiendo a todos que leáis la caverna de Platón. Si no queréis leer la caverna de Platón, creo que hace poco hice un vídeo sobre la caverna de Platón, que está explicado muy sui generis. ¿Qué es la caverna de Platón? Es el estar en el mundo con una realidad absolutamente distorsionada por aquellos que están proyectando imágenes que nos tergiversan y nos cuentan una película que no es. Y la tumba. Todo este proceso de ebullición entre el útero, la gestación, la caverna y la tumba es lo que llamamos vida. Y todo esto se cuece a través de las emociones. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo tengo en esa olla de cocción demasiada sal, ¿qué hago? Le echo más agua para que baje el nivel de salinidad. Si tengo demasiada acidez, pues le echaré más verduras para que sea más alcalino. O le quitaré un poco de carne. ¿Qué significa esto en mi vida real? Pues bueno, que si hay demasiada Gea y no sé qué hacer con ella, pues tendré que meter más Istar para que tenga conciencia de qué hacer con ese impulso, ¿entendéis? Pero los arquetipos están todos. Y se supone que según evolucionas, estás en una etapa en una diosa, o eso no tiene nada que ver. Sí, normalmente los estadios de evolución me conectan más con una diosa que con otra. Por ejemplo, en la edad de adolescencia estamos más conectados con Perséfone, desprendernos de mamá y buscar nuestro propio reino, que muchas veces es un infierno, y otras muchas, pues es la asunción del poder a través de la aceptación de ese infierno. Cada ciclo nos conecta, sale un arquetipo, el que es necesario para generar ese proceso de evolución, sale con más preponderancia, pero en todo momento están todos. Oye, Jacinto, es que ahorita, tomando la pregunta que hacía otra compañera sobre el no animarte a crear, creo que uno de los bloqueos más importantes que vivimos hoy en día por la situación es el miedo al fracaso. Entonces, ¿en qué diosa, en qué parte de mi ciclo natural entra estos miedos que obviamente son creencias desde mi naturaleza más primitiva? Pero ¿en cuál de mis diosas voy a trabajar este fracaso o como si fuera un miedo o un bloqueo en mi desarrollo? Claro, primero tenemos que entender qué es eso que llamamos fracaso. El fracaso, desde este punto de vista, es el no poder obtener las expectativas que me he creado en la vida. Y muchas veces, antes de enfrentarme a ese dolor del fracaso, no actúo. O sea, prefiero no arriesgarme a llegar a fracasar. Entonces, muchas veces, eso que llamamos miedo al fracaso es realmente miedo a arriesgarme, que es distinto. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. El riesgo se va a encontrar a través de la pérdida de control. Y el miedo al fracaso, igual. O sea, cuanta más capacidad tenga de perder el control controladamente, más me voy a atrever a arriesgar. ¿Y qué ocurre? Que si yo me atrevo a arriesgar muchas veces, pues unas veces fracasaré y otras no. Y poco a poco iré aceptando con pequeños fracasos
y pequeños éxitos, niveles de riesgo más altos y niveles de éxito más altos, y también niveles de fracasos más altos, de los que me voy a poder, de alguna forma, me voy a poder superar, me voy a poder liberar. Voy a entender que el fracaso es un camino de conocimiento, que a través del fracaso entiendo por dónde no. Para blindarnos y no fracasar de ninguna manera, la única manera que hay es entender realmente qué necesito y darme cuenta que lo que necesito muchas veces no es lo que quiero. O sea, para que os hagáis una idea, yo puedo necesitar una camisa, pero si la camisa que necesito es Lacoste, no la necesito, la quiero. O sea, la camisa puede que la necesite, la camisa de marca no la necesito, la quiero. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la energía que yo invierto, que yo insisto en conseguir algo que quiero pero no necesito, es energía de frustración. Al final es energía de frustración. Entonces puede ser que, bueno, está combinado entre todas las creencias, pero más se enfocaría entonces en Cibeles. A ver, se enfocaría en Cibeles mi capacidad de entender lo que necesito y poner a toda mi bestia interna a conseguirlo. Si yo pongo a toda mi bestia interna en conseguirlo, te puedo asegurar que lo consigues. Y encima lo consigues de una forma tan fluida y con tan poco esfuerzo que no te lo puedes creer. Claro, es como si nos pusiéramos un poco melifluos, metafísicos y de New Age, podríamos decir que en este mundo todos tenemos un pedazo de pastel de este mundo. Hay unos que se atreven a cogerlo y otros no, pero ese pedazo de pastel es para ti, está ahí. Pues si no, ¿qué carajo haces viva? Ya te hubieras muerto si no tuvieras nada que conseguir. Lo que pasa es que muchas veces no podemos identificarlo o no nos atrevemos o estamos tan condicionados por lo que nos han dicho que es la vida, que es lo típico, ¿no? Me pongo debajo de un manzano, me muero de hambre, pero quiero peras, no quiero manzanas, ¿no? Entonces dices, bueno, pero ¿qué tipo de hambre es la tuya? Joder, ¿tienes manzanas? Come manzanas. No, yo quiero peras. Y entonces, claro, ahí te frustraste, ¿no? Ahí dijiste, joder, tenía un montón de hambre, estaba buscando comida y fíjate que lo único que encontraba era manzanas. Fíjate qué decepción. Eso es lo que nos pasa. Sí, no aprovechamos las herramientas que ya tenemos. O sea, nosotros como seres humanos deberíamos ser oportunistas. Toda oportunidad que se nos ponga delante, ¡pum!, nos lanzamos sin miedo. No en todas vamos a conseguir éxito, obviamente, pero si nos vibra, nos late, como decís vosotros, ¿no? Cuando algo me late, tengo que ir a por ellos. No puedo reprimirme a mí mismo, es una locura. Ya nos reprimen bastante fuera para que encima ayudemos a eso. O sea, lo que nos genera fracaso, frustración, todo esto, es el miedo. El miedo a no poder levantarme. El miedo a que si intento algo y no lo consigo, se van a reír de mí, me van a dar de lado, ¿sabes? No lo volveré a intentar nunca más. Alguna gente tiene tanto miedo a no conseguir sus sueños que dejan de soñar. Bueno, muchas gracias a todas y todos. Pues nada. Y ser felices. Encantada de haberos tenido. Muchas gracias. Gracias. Gracias.